Hola jóvenes, nuevamente vamos a continuar con el estudio de la unidad 3 en lo que es la segunda parte a la que denominamos contaminación ambiental. Muy bien, el estudio de la contaminación ambiental se hace necesario una vez que hemos observado el impacto que tiene el crecimiento poblacional sobre el planeta Tierra. En particular, o en este caso de estudio, estamos hablando de la población humana, ¿sí? Como podemos observar aquí tenemos varias imágenes. Esas varias imágenes nosotros al verlas inmediatamente decimos expresan contaminación ambiental. Por una parte vemos contaminación del agua, por otra parte vemos contaminación del aire. En otra parte podemos observar contaminación sónica, contaminación de los suelos y otra contaminación a la que denominamos contaminación lumínica. Muy bien, pero ¿qué es la contaminación? La contaminación hablaremos de que es la alteración física, química o biológica de los parámetros naturales o de equilibrio de un ecosistema, ocasionado por la introducción de un elemento ajeno a él. Otro concepto que tenemos por aquí es la introducción de un agente o un elemento dañino, perjudicial a un ecosistema que resulta en el desequilibrio y malestar de este, ¿sí? Cuando nosotros en la primera parte de esta unidad 3 hablamos del cuerpo humano, veíamos que de repente la introducción de un elemento como fuera un virus en el cuerpo humano me lo iba a alterar, al punto de que esa iba a ser mi perturbación, alteraba el estado de equilibrio. Entonces pudiésemos hablar de que ese virus es una contaminación para mi cuerpo humano, es contaminación, ¿sí? Muy bien, nosotros necesitamos tratar los tipos de contaminación, porque más o menos nosotros aquí ya entendemos qué es la contaminación. Ustedes ven que se derrama gasolina en un río y van a decir eso me va a contaminar el río, eso me va a contaminar el agua, ¿sí? Ustedes entienden que si tenemos una emisión o una quema de basura, va usted a decir eso es contaminación del aire. Eso me está alterando las características físicas y químicas del aire. Entonces entendemos, digamos, de manera muy natural, de manera muy intuitiva, de qué se trata la contaminación. Entonces vamos a estudiar aquí los tipos de contaminación para ahondar o para, digamos, afianzar un poco más estos conocimientos. Tenemos, según su origen, contaminación que es natural o contaminación que es antrópica. Cuando hablamos de contaminación natural, pues es una contaminación que se da de forma natural, fenómenos naturales, ¿sí? Es un poco redundante, pero de esto se trata, ¿no? Si hablamos por lo menos de volcanes, los volcanes extraen gran cantidad de materiales, de sustancias, de elementos que los dispersan en la atmósfera terrestre. Además también toda esta gran cantidad de sustancias que de una u otra manera caen por ese volcán, pues van a dañar, a deteriorar ese suelo en un inicio, ¿sí? Posteriormente pues se presentan otras condiciones. Los huracanes, las inundaciones, los maremotos, todo este tipo de fenómenos naturales me van a contaminar porque están introduciendo elementos que no son habituales o no pertenecen a esos ecosistemas. Entonces se presentan como contaminación. Cuando hablamos de contaminación antrópica nos referimos a la contaminación que es producida o que es producto de la actividad humana. Entonces ya ahí sí hablamos de los procesos industriales, hablamos de la basura, de la generación de basura, hablamos de la desertificación, hablamos de procesos de contaminación del suelo, de vertidos líquidos, en fin, etcétera. Producto de la actividad humana. Tipos de contaminación según su naturaleza. Según su naturaleza pudiésemos estar hablando de una contaminación de tipo física, de tipo química o de tipo biológica. Cuando hablamos de contaminación de tipo física nos referimos a ruidos, contaminación sónica, nos referimos a la temperatura, porque hay aumentos de temperatura o disminución de la temperatura. Hablamos de radiación que por lo menos radiación ionizante o radiación no ionizante, ¿sí? Pudiésemos hablar de contaminación por vibraciones,
también la vibración es un tipo de contaminación de tipo física. Cuando hablamos de contaminación química, ya nos referimos a agentes, a sustancias orgánicas o inorgánicas que van a alterarme precisamente esas composiciones químicas de esos ecosistemas. Por lo menos el monóxido de carbono, por lo menos la DBO o la materia orgánica, por lo menos los metales, por lo menos los aceites vegetales y minerales. Eso puede, al ser introducido en un ecosistema, causarme alteraciones al no ser parte normal o habitual de estos ecosistemas. También tenemos contaminación de tipo biológica, que ya se refiere a los organismos vivos que están o no están presentes en un ecosistema y son introducidos en otros, ¿sí? Como bacterias, virus, plagas, hongos, especies introducidas, las mencionamos ya. Muy bien. Tenemos contaminación también según la fuente. Pueden haber contaminantes que sean de fuente fija o de fuentes móviles. De fuente fija, una industria que quema carbón, una termoeléctrica, por decir algo. La termoeléctrica me va a producir una emisión atmosférica. Esa emisión atmosférica es fija, siempre va a estar en el mismo sitio. Siempre la emisión va a salir de la misma empresa, de la misma industria, de la misma fábrica. En el caso de las fuentes móviles podemos hablar de un vehículo. Un vehículo está en movimiento y siempre me está produciendo la emisión, pero está en movimiento. Un avión, un barco también puede ser ejemplo de fuentes móviles. Según su ámbito, contaminación según su ámbito, estaríamos hablando aquí de lo que es de tipo local, regional o global. Eso también lo entendemos. Una contaminación de tipo local pudiese ser, o en este caso podemos poner de ejemplo, el basurero de San Josecito, por lo menos. Es allí, en la localidad de San Josecito. Si es una contaminación de tipo regional, pondría yo aquí por lo menos el caso del lago Maracaibo, que presenta una eutrofización de sus aguas, un crecimiento allí de una planta que se llama lemna, y es producto de una contaminación del lago por un alto índice, un alto contenido de nutrientes de los cuerpos de agua que descargan allí. Esta contaminación se presenta más en la región que pertenece al lago de Maracaibo, ¿sí? Y una contaminación de tipo global pudiésemos estar hablando, ¿por qué no?, de repente del cambio climático o del fenómeno del calentamiento global. Entonces esto me afecta en conjunto a todo el planeta Tierra, ¿sí? ¿Y por qué estamos hablando del calentamiento global o la contaminación atmosférica a nivel global? Porque sería una contaminación por el CO2, ¿sí? O altos índices de CO2 me producen el calentamiento global y esto se traduce en el cambio climático. Consecuencias de la contaminación. Bueno, aquí traemos nuevamente las imágenes que veíamos en un principio. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación? Bueno, la alteración de esos espacios naturales. Entonces tenemos por lo menos ejemplos con estas mismas imágenes. Si contaminamos un río, eso se va a ver. De una vez tenemos un impacto visual. Es algo que me va a reducir económicamente la posibilidad de las tierras, o me va a reducir económicamente el valor de esos terrenos en donde se esté presentando esa contaminación, porque a nadie le gusta vivir en donde haya contaminación, y menos si es de un río, de las aguas. Allí vemos una gran cantidad de vertidos de basura sobre el río, lo que probablemente incida en la reproducción de vectores de transmisión de enfermedades como ratas, ratones, etcétera, ¿sí? Y también pudiesen haber allí también, producto de la contaminación de las aguas, si alguien bebe esa agua, pudiese estar generando algún tipo de enfermedad hídrica, digamos cólera, pudiese ser algún tipo de diarreas, ¿sí? Que esperamos o asumimos que nadie, al ver este tipo de agua, por lo menos en Venezuela, o por lo menos en los espacios conocidos por nosotros, nadie hace uso de ese tipo de líquidos, de ese tipo de ríos en donde nosotros vemos este tipo de contaminación. Entonces, las consecuencias de la contaminación, ya vemos varias consecuencias. Primero, se pierde el valor de los terrenos, de los territorios, las zonas, las áreas en donde se presenta esa contaminación. Podemos también decir
que una consecuencia de la contaminación es que visualmente la contaminación es mal percibida. Por lo menos también vemos en la imagen del centro arriba. Tenemos una contaminación del aire. Si nosotros estamos en una ciudad en donde haya mucha contaminación del aire, va a afectar la salud. Es otra consecuencia de la contaminación. La contaminación comúnmente va a repercutir en la salud humana, también de las especies animales y vegetales, por supuesto. Si hablamos de contaminación sónica, de contaminación por ruido, eso también afecta a la salud. Hay muchas personas, se han hecho recientemente estudios, que todo lo que tiene que ver con los ruidos altera mucho el ritmo circadiano en las personas, y esto a su vez altera todo lo que es la parte del sistema nervioso central y periférico. Las personas se empiezan a sentir muy agotadas, no descansan bien. Esto también a su vez altera su capacidad productiva. Estamos hablando de generar, de trabajo, ¿sí? También caen las personas en depresión producto del ruido, de no descansar bien. En fin, los estados psicológicos se presentan, varían, y todo esto producto del ruido. Tenemos contaminación de los suelos. Cuando nosotros hablamos de contaminación de los suelos, las tierras empiezan a ser improductivas. También si hay algún tipo de infiltración hacia cuerpos de agua subterráneos, esos cuerpos de agua subterráneos se pueden contaminar, y si alguien aprovechase estas aguas, pudiesen verse afectados nuevamente en los seres humanos, las personas que consuman esa agua. Y también tenemos contaminación lumínica dentro de este conjunto de imágenes que estamos presentando para hablar un poco de las consecuencias de la contaminación. La contaminación lumínica también es otra forma de contaminación. Ya hablamos de la radiación, ¿no? Pero esta contaminación lumínica impide que uno tenga un disfrute paisajístico. Sí, hay personas que les gusta observar el cielo de noche para apreciar todo ese escenario celeste, pues va a ser bastante improbable que lo pueda disfrutar si está viviendo en una ciudad en donde se presenta esta cantidad de luminosidad. Son innumerables la cantidad de consecuencias que trae la contaminación. Muy bien, aquí tenemos algo que escribimos nosotros mismos para presentarlo de ese tipo de consecuencias de las que venimos hablando. Vamos a leerlas. Consecuencias de la contaminación: enfermedades en las personas, enfermedades hídricas, enfermedades respiratorias, enfermedades al sistema nervioso por metales pesados, a los riñones, a la funcionalidad motora, al sistema circulatorio e inmune, al sistema reproductivo. El exceso de luz altera el ritmo circadiano, ya lo mencionábamos, y tenemos trastornos de insomnio, de estrés, depresión. Por ruido igualmente hay estrés, depresión, sordera. Lleva a la extinción de especies animales y vegetales la contaminación, por supuesto. Cuando talamos y quemamos, dañamos los suelos, que se desertifican y se vuelven estériles. Los monocultivos son dañinos. La contaminación del aire trae lluvias ácidas, eso no lo habíamos mencionado, que además de dañar los tejidos vegetales y animales, también dañan las infraestructuras, cosa que hay que tener en cuenta. Sobre la economía, si hay más personas enfermas, esas personas son una carga, o sea, son improductivas, pero además acarrea un gasto en medicamentos. Si hablamos de que la contaminación es capaz de dañar las infraestructuras, entonces hay que invertir también más en mantenimiento para evitar que ellas colapsen. Si se desertifican las tierras por la contaminación, por la tala y quema de los árboles, las tierras se vuelven estériles, lo que implica que la región ya no puede producir sus propios alimentos. Por ende, hay que importar o traer de otras regiones, que es más gasto. Si dañamos los ambientes naturales y estos nos sirven al turismo, dañamos el turismo. Por ende, dejamos de tener ingresos por turismo. Si la contaminación acaba con las especies que nos sirven de alimento, como peces, ya no podemos alimentar con peces a las poblaciones que alimentábamos con peces. Y si hay peces contaminados, quiere decir que dañaremos la salud de todas las personas que coman esos peces. Si las personas que son afectadas por la contaminación son nuestros hijos o padres o familiares,
entonces lloraremos y sufriremos porque la contaminación está matando nuestras familias. Es a su vez esto que acabamos de leer, pues una manera de crear conciencia, ¿sí?, sobre nosotros mismos. Nosotros siempre tendemos a ver la contaminación como un problema que no nos afecta, pero en muchas ocasiones nos vemos afectados e incluso viéndonos afectados todavía seguimos ignorando que estamos siendo afectados por la contaminación. Ejemplo, el COVID fue un fenómeno de contaminación mundial de manera biológica, ¿sí?, un tipo de contaminación biológica por un virus que se esparció a nivel mundial y nos afectó como población. Entonces, por eso les menciono, hay que concientizarnos con respecto a lo que es el crecimiento poblacional, el consumismo y por supuesto las consecuencias de eso que es la contaminación, el mal uso o el uso indiscriminado de los recursos naturales. Vamos a tratar ahora varios problemas ambientales de importancia global. Por aquí observamos la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad, vamos a leer, la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Abarca a la diversidad de especies de plantas y animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte esas especies y a los paisajes o regiones donde se ubican esos ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Muy bien, ¿por qué la pérdida de biodiversidad es un problema de importancia global? La biodiversidad, como lo dijimos, mientras más abunda, mientras más cantidad de especies habitan el planeta, pues más fuerte es, digamos, esa resiliencia que puede tener ese ecosistema macro que es el planeta Tierra. Si perdemos biodiversidad, se fragiliza esa resiliencia que pudiese tener el planeta Tierra ante diferentes eventos o perturbaciones. Nosotros hablamos de resiliencia, ya lo mencionábamos, y siempre a nivel de los estudios naturales hablamos de que la resiliencia es algo que tiene que ver o que está muy ligado a la gran cantidad o variedad de especies que pueden existir en un ecosistema dado. Así que si nosotros perdemos biodiversidad, estamos perdiendo también la capacidad de resiliencia de nuestro ecosistema macro que viene a ser el planeta Tierra. Por lo tanto, eso se estudia como un problema de importancia global, ¿sí? La pérdida de biodiversidad. Hoy en día tenemos demasiadas especies en peligro de extinción y eso se presenta también por otro problema. Y este lo vamos a estudiar a continuación, que es la desertificación. Es la transformación lenta y continua del ambiente hacia condiciones cada vez más secas, con la consiguiente reducción de los mantos freáticos y del contenido de plantas que se hacen cada vez más escasas. Y en conjunto este fenómeno acaba también con la vida de los animales, ya que observamos la relación entre problemas ambientales. Entonces la desertificación se relaciona también con la pérdida de biodiversidad. Y como mencionábamos aquí, la desertificación también es un problema que se relaciona con algo que nosotros, a pesar de que sabemos, no queremos tomar conciencia de ello. Hoy en día se tala, se quema, se reduce muchísimo la vegetación, se está reduciendo en grandes cantidades la vegetación, los pulmones naturales del planeta Tierra. Y en la medida en que se dan esos cambios de tierras que son boscosas para tierras que puedan ser cultivables, es una forma de pérdida de la biodiversidad y es una forma de desertificar los suelos, porque primero se talan, se queman esas áreas boscosas, se cambia el uso del suelo para hacer un suelo para uso de cultivos, de extensiones de cultivos. Entonces las personas de paso tienen un mal aprovechamiento, un mal manejo de esos suelos, una mala forma de cultivo, de aprovechar esos terrenos, y entonces lo que hacen es desertificar porque no tienen unas buenas prácticas agroforestales en este caso, ¿verdad? Unas buenas prácticas de uso de los suelos y dañan los suelos.
En última instancia, también esos suelos se vuelven infértiles y se abandonan los suelos que ya al ser infértiles y no tener suficiente vegetación, árboles, etcétera, pues terminan por desertificarse. Y nos conduce a que también hemos perdido la biodiversidad. Otro problema ambiental de importancia global es el problema con la capa de ozono. La NASA y la NOAA observaron que el agujero de ozono, de la capa de ozono, alcanzó su mayor expansión en un día, el 5 de octubre del 2022, aumentando a 26,4 millones de kilómetros cuadrados. Allí podemos ver la imagen satelital representada, que prácticamente abarca todo lo que es el polo sur, todo lo que es el continente antártico. Bien, el tema con la capa de ozono es un tema, digamos, un tanto que se ha equilibrado, ¿sí? Un tanto que se ha recuperado la capa de ozono, a pesar de que sí tenemos en ciertos momentos el deterioro de la capa de ozono se ve enorme, pues también hay ciertos indicadores, ciertos científicos que han venido llevando la secuencia del estudio del deterioro de la capa de ozono y aparentemente está en un periodo de recuperación. No ha seguido avanzando, no ha seguido creciendo tanto como años anteriores se temía o se está observando. Sin embargo, esto no se puede dejar de lado, ¿sí? Sabemos que la capa de ozono se deteriora por el uso indiscriminado o por el uso de productos que son clorofluorocarbonados, o sea, que contienen cloro, que contienen flúor, y estos a su vez afectan la capa de ozono, interactúan con la capa de ozono, con esas partículas, esas moléculas de ozono, las deterioran y no permiten que ellas hagan el trabajo que tienen que hacer, que es evitar el ingreso de los rayos ultravioletas al planeta Tierra, a la superficie terrestre. Muy bien. Las lluvias ácidas. Un problema de importancia global. ¿Esto con qué se relaciona las lluvias ácidas? La lluvia ácida, que es el agua que se ha vuelto ácida debido a ciertos contaminantes que se hallan en el aire y que se precipitan en forma de lluvia, esto se relaciona con la contaminación del aire. Y como ya lo mencionábamos, la contaminación del aire es un problema también global. Quien contamine, por decir algo, si fuera Rusia quien contaminara a nivel global, ese aire, a pesar de que son ellos y están tan lejos de nosotros, el sistema, la mecánica del planeta Tierra hace que todos los contaminantes que sean emitidos a la atmósfera allá en Rusia igualmente puedan llegar o lleguen incluso aquí a Venezuela, porque la dinámica, el comportamiento de los vientos en el planeta Tierra los dispersa esos contaminantes por todo el planeta. Entonces no podemos decir que la contaminación que yo haga aquí en Venezuela no va a llegar también a Rusia, o no llegue a Brasil, o no llegue a Estados Unidos, no. Es un problema de importancia global. Lo que se contamina o los contaminantes de la atmósfera van a repercutir en todas partes. Y de esta manera lo podemos observar con las lluvias ácidas. Puede ser que de repente en Estados Unidos haya una exagerada emisión de gases sulfúricos, estamos hablando de gases azufrados, los que al interactuar con las nubes, con la condensación del agua, van a permitir la formación de ácido a nivel de la atmósfera superior, y cuando precipitan resulta que esa agua precipitó fue en Venezuela y toda esa agua viene con alto contenido de ácido sulfúrico que ya se ha convertido en ácido sulfúrico, ese contaminante. Por lo tanto cae sobre la vegetación en Venezuela y daña toda la vegetación. A las personas que le cayó esa agua que viene ácida, hizo que les salieran manchas de la piel o que de alguna u otra manera sufrieran ciertas quemaduras. Además cayó sobre ciertos cuerpos de agua y esos cuerpos de agua se vieron alteradas su pH, que era neutro, y cambió a un pH que ahora es ácido. Por lo tanto, los peces que habitaban en ese ecosistema, en ese río, en esa quebrada, etcétera, etcétera, pues no fueron capaces de tolerar ese nivel de acidez y murieron. Entonces tenemos un escenario en donde observamos que es la lluvia ácida un problema de importancia global. Y pasamos por último a lo que es el calentamiento global. El calentamiento global, diríamos nosotros, que es el problema que hoy en día está en boca de todos, es un problema gravísimo, ¿sí? Prácticamente el calentamiento global hace que se alteren todas las condiciones meteorológicas del planeta, y esto a su vez pues repercute totalmente en todo el globo terrestre.
¿Por qué se produce el calentamiento global? Porque hay una alteración del efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno natural de la Tierra en donde ciertos gases, esos gases que tienen la capacidad de retener el calor en la troposfera, esos gases aumentan en cantidades tal que van a retener más cantidad del calor que normalmente ellos retienen. Por lo tanto, ese calor extra se transforma en un problema que le llamamos calentamiento global. ¿Sí? Mientras más cantidad, mientras más concentración de esos gases hay en la Tierra, pues mayor va a ser el aumento de la temperatura global del planeta. Y lo que a su vez pues altera entonces esos ciclos meteorológicos, lo que conocemos como el cambio climático. Entonces, pues muchachos, hasta aquí hemos conversado un poco de lo que es la problemática ambiental a nivel global que se relaciona con la contaminación.